Tenemos la posibilidad de llegar al Centro Cultural Kirchner y en este lugar, además, que nos reciba como anfitrión, ni más ni menos que Ricardo Foster, una persona que no necesita demasiadas presentaciones y que para nosotros es un placer, Ricardo, nuevamente acceder al diálogo con vos, porque en realidad lo que venimos a hacer a Buenos Aires es a encontrarnos con amigos y tratar de llevar a Córdoba el pensamiento, el análisis, la posición crítica de gente que nos ayuda a pensar. ¿Qué está pasando en la Argentina en este momento? Es una pregunta sencilla, amplia y bien compleja. A ver, estamos transitando, porque mucha gente pareciera ser que lo olvidó, todavía una de las experiencias más duras y conmovedoras de nuestras vidas, que ha sido y es la pandemia. Digo esto porque es muy difícil analizar el escenario en el que estamos, analizar el resultado electoral, la situación en general de las personas en el interior de nuestra sociedad, si no tomamos en cuenta el impacto, el efecto de la pandemia sobre nuestra vida individual, nuestra vida colectiva, nuestros sentimientos, nuestra percepción de la realidad, de futuro, de presente y todo lo que viene acompañando la experiencia de la pandemia. Dicho esto, es obvio que este año ya y 10 meses de gobierno se dio en una situación absolutamente excepcional. Como dice Alberto Fernández, en el día 99 de su gobierno entramos en la pandemia y hubo que reaprender todo, experimentar, tratar de ver qué estaba pasando en otras partes del mundo, de repente tomar decisiones que implicaban un cambio absoluto de la vida, del trabajo, de los vínculos afectivos, de la educación. Y sin ningún marco referencial que nos sirva de ejemplo. No, lo que venía era sobre todo de la experiencia europea, de Italia, de España, de Francia, de Inglaterra, que era un desastre, sistemas sanitarios colapsados, tomando en cuenta la envergadura de esos sistemas comparados con el nuestro. Y nosotros sabiendo que después de los 4 años del gobierno de Macri, el sistema sanitario argentino estaba muy debilitado, bueno, lo que ya sabemos para no ahondar. Se hizo un gigantesco esfuerzo para recuperar ese sistema en muy poco tiempo y garantizar que todos los argentinos y argentinas de cualquier parte del país pudiese ser atendido en un dispensario público, en un hospital, en un sanatorio, utilizando todos los recursos del sistema sanitario. Al mismo tiempo, había que hacer frente a la situación económica terrible en la que efectivamente se dejó el país el 9 de diciembre del 2019, incluyendo la colosal deuda. Entonces, poniendo todo eso en su lugar, no es sencillo encontrarle una explicación unicausal a un resultado electoral que no fue, por supuesto, el que esperaba el gobierno nacional, porque son muchos los factores, probablemente cansancio, descontento, desilusión, inquietud, penuria económica, un montón de factores que hicieron que todo el trabajo tremendo para conseguir las vacunas, generar la experiencia de vacunación más importante de nuestra historia, hubiera quedado casi al costado, o como si gran parte de la sociedad dijese, en realidad es obligación del Estado vacunarme, ¿no? Los mismos que muchas veces plantean que hay que pagar menos impuestos, que hay que achicar al Estado, que el Estado no sirve para nada, son aquellos que después dicen, el Estado me tiene que garantizar la vacuna y me tiene que garantizar la vacuna que yo quiero. Si venían vacunas de Rusia o de China o de Suecia, no, teníamos que tener la Pfizer. Todo eso combinado te plantea un escenario muy complejo, porque también la pandemia lo que dañó es lo político, entendida la vida política como una vida, y sobre todo en las tradiciones populares, que está ligada a la participación, a las movilizaciones, a los encuentros, a los cuerpos. La pandemia virtualizó la vida, y virtualizar la vida también es un enorme problema en términos de socialización. Exacerbó
de alguna manera el repliegue individualista de la sociedad contemporánea, no solo en Argentina, un fenómeno global y particularmente de las sociedades occidentales. La pandemia, en vez de generar más solidaridad, más encuentro, tendió a exacerbar el soliloquio, el individualismo, la autorreferencialidad. De alguna manera, el construir alrededor de tu pequeña madriguera la totalidad de tu vida. Y eso debilita lo político, y sobre todo lo político que quiere pensarse en términos de pueblo, de multitudes, de una sociedad en movimiento, ¿no? Yo me planteo la siguiente pregunta y a lo mejor estoy analizándolo con una perspectiva muy equivocada, pero me permito hacerlo en voz alta porque es una lectura que vengo haciendo hace ya bastante tiempo, desde septiembre para acá. Sí. Cuando se habla de que el gobierno perdió, si yo miro el resultado de las urnas, quien más votos obtuvo en la provincia de Buenos Aires fue Victoria Tolosa Paz. Y la oposición, el candidato de la oposición, perdió más de 20 puntos respecto de la última elección. Después planteamos como una cosa lineal que una sumatoria de votos te lleva a una situación de derrota. Sí. Es una situación paso, un escenario paso. Sí. Entonces en ese escenario se dirimen realidades. Digo, para mí tomar como elemento de análisis el hecho que la gente no acompañó en la cantidad de votos a Tolosa Paz o en la ciudad de Buenos Aires o en los distintos territorios, no es lo mismo que haber perdido. Sin embargo, compramos esa realidad, que para mí tiene visos de análisis, sí, pero no tienen una cuestión concreta, porque está bueno como señal, sí, está bueno como lectura primaria, como para que podamos entender algunas cosas y llega a tiempo para corregir, pero por otro lado nos estamos comprando el discurso que nos venden los medios de comunicación de que se perdió catastróficamente, y no se perdió catastróficamente una elección. A ver, sí. Obviamente siempre es difícil comparar con una elección donde se dirimen autoridades nacionales, ¿no? Presidente, vicepresidente, gobernadores. Es muy diferente. El 2019 no solamente que esas elecciones tienen mayor participación de electores, sino que se tiende a polarizar mucho más la elección. Las elecciones de medio término son diferentes, incluso hay una diferencia de participación entre las PASO y la elección propiamente dicha. Estas últimas PASO fueron la de menor caudal de la historia democrática argentina, es decir, votó más o menos el 66% del padrón electoral de todo el país. Eso tiene un impacto. Si comparamos con la del 2017, se perdieron cerca de 8 puntos de votantes. Uno supone que una parte caudalosa de esas personas que decidieron no ir a votar por distintos motivos fueron votantes, la mayor parte de ellos del Frente de Todos en el 2019. Por lo tanto, tenemos que pensar cómo hacer para reconquistar aquel voto que no se fue a la oposición, porque así como el Frente de Todos, si se toma la del 2019 como ejemplo, perdió un poco más de 6 millones de votos, Juntos por el Cambio, también en relación a la del 2019, perdió 2 millones y pico de votos. Eso significa que en verdad los distintos espacios políticos perdieron, y en todo caso los índices que se sacaron son un poco mayores porque bajó el caudal de participantes. Esto es así, pero lo cierto es que nosotros perdimos un caudal importante. La única buena noticia es que probablemente la inmensa mayoría de ese caudal no se ha ido al voto, a la oposición más consistente en la Argentina. Incluso el voto de Milei en la ciudad de Buenos Aires está más ligado al voto en general que ha recibido el macrismo, sobre todo en segundas vueltas electorales y demás. Y en el resto del país es un fenómeno que no existe como tal. Lo que sí es cierto es que por primera vez en la provincia de Buenos Aires, sin que hubiese un desprendimiento o una tercera pata de origen peronista, como fue en el 2015 o en el 2017 o en el 2009 o en el 2013, donde hubo en el 2009 el personaje de Narváez que le gana la elección a Néstor Kirchner, en el 2013 Massa con el Frente Renovador
que hace una elección enorme en la provincia de Buenos Aires y le gana, creo que era Insaurralde en ese momento el candidato, y así podríamos seguir. En esta elección el peronismo residual apenas se sumó 3 puntos y pico con Randazzo, o sea que no tiene ninguna incidencia. Lo que todavía daba mayor abono a esta idea de que hay que salir a buscar a aquellos que decidieron o votar en blanco o no ir a votar. Puede ser que una parte de nuestros votantes que fueron hayan votado a la izquierda, que hizo una muy buena elección en términos de su caudal histórico, 2, 3 puntos. Es posible. Yo creo que nosotros no tenemos que dirigirnos al votante que ha votado en el 2019 al macrismo y que en gran medida ha vuelto a votarlo ahora. Para nosotros ese votante tiene todo su derecho a votar como quiera, así es la democracia, pero nosotros no tenemos ya nada que decirle, porque en verdad ya tiene una mirada y un formateo de la realidad donde no podemos ganar un solo voto, ni nos interesa ya ganar un solo voto. Hoy tenemos que salir a reconquistar esos votos que se fueron, que tiene que ver con el malestar. Para algunos quizás es una manera de restarle importancia a las PASO en el contexto de una pandemia, para otros es expresar efectivamente un descontento porque el gobierno no pudo, como dijo en su momento el presidente, satisfacer demandas muy fuertes que estaban en el contrato electoral del 19 y que un gobierno de extracción popular, peronista, normalmente tiene que satisfacer, que es mejorar las condiciones de vida de los que menos tienen en nuestro país. Y cuando uno mira efectivamente el resultado electoral y cómo se dieron en ciertos sectores, sobre todo de las grandes ciudades y particularmente del Gran Buenos Aires, ve que hay una mayor proporción de sectores populares que no votaron que los que habían votado previamente. Faltó política, Ricardo, porque analizándolo desde el interior nosotros lo que notamos es que como fenómeno en la provincia de Córdoba lo que ocurrió es que hubo poco compromiso por parte de la estructura de la política, en líneas generales. Sí. Estamos hablando de intendentes, dirigencias, estructuras sindicales. No se comprometieron, no jugaron un rol de verdad comprometido que hace precisamente que impacte ese trabajo y ese vértigo a la hora de la movilización, de la invitación a participar. Lo que nosotros notamos desde lejos es que en la provincia de Buenos Aires parece que sucedió algo parecido, faltó política. Sí, a ver, vuelvo a lo que te decía del impacto de la pandemia. Nosotros tuvimos que ser consecuentes con una lógica que recorrió más de 1 año y medio, que era el del cuidado y el de no generar aglomeraciones, movilizaciones, etcétera, etcétera. Ese es un punto que no es menor, porque la política necesita de esa acción que es clave y de los cuerpos y de los encuentros y demás. Pero también me parece que hubo un muy bajo perfil, faltó intensidad, faltó una narrativa que hablase mucho más de futuro que de la herencia recibida efectivamente, que en la sociedad se produce una suerte de cansancio, sobre todo cuando a 2 años vistas casi siempre echamos la mirada hacia atrás para decir lo que no se pudo hacer. Creo que es clave hilar las decisiones que se toman en términos de una narrativa que sea más potente respecto al futuro que le estamos planteando a la sociedad y que al mismo tiempo se vincule con acciones y respuestas concretas. El gobierno, obviamente, en estas semanas posteriores a las elecciones de PASO, salió a tomar determinadas medidas, seguirá haciéndolo, pero lo importante es mostrarle a la sociedad que no se trata de que estas medidas son exclusivamente coyunturales o vinculadas a la elección de noviembre, sino que son medidas que tienen que ver con una profunda convicción, una idea de lo que es la política y para qué debe ser la política en un país como el nuestro, que es precisamente generar las condiciones para que mejoren los salarios, para que los que menos tienen reciban más, para generar una genuina disputa distributiva en el país. Bueno, me parece que en este tramo que se abre ahora de la campaña,
y tomando lo que vos decís, hay que politizar muchísimo más la campaña, hay que comprometer mucho más a aquellos que están en los territorios, sean gobernadores, gobernadoras, intendentes, intendentas, a los movimientos sociales, las organizaciones políticas. El Frente de Todos es un frente, y eso significa que hay matices, ya lo vimos a lo largo de la semana siguiente al domingo de las PASO, las discusiones públicas que se dieron entre el presidente y la vicepresidenta, el acuerdo que terminó conformando un nuevo gabinete. A eso no hay que tenerle miedo, es parte de nuestra realidad como frente político, donde confluyeron distintas partes del peronismo y de otros partidos y organizaciones políticas y sociales. Pero eso hoy tiene que correrse a un lado y poner por delante la decisión, para mí fundamental, de la unidad y de la confluencia en la campaña y en los territorios de los distintos actores que componen el Frente de Todos. Ahí me parece que está la clave. Si fuésemos capaces de hacer eso, yo estoy convencido que se puede revertir la elección, pero para eso tiene que haber decisión política, generosidad de los distintos actores, tiene que haber también en las cabezas de nuestro gobierno una clara decisión compartida para que eso baje al conjunto de las organizaciones, los partidos, y también, obviamente, una relación de ida y vuelta muy profunda con nuestra base social electoral, que está atravesando una situación difícil, la inflación, la escasez de los salarios, la falta de trabajo también en muchos casos, el problema del poder adquisitivo de las jubilaciones. Después nosotros podemos hacer hacia atrás toda la revisión de cosas que se hicieron y que evidentemente hoy ya se dan por hecho, ¿no? Congelamiento de las tarifas el año pasado, de los alquileres, de los desahucios, impedir el despido, medicamentos gratis para los jubilados, IFE, ATP, ponemos mil cosas. Y sin embargo, hay también un jugador extraordinariamente potente en la vida argentina, no solo argentina, pero particularmente en la vida argentina, que son los grandes medios de comunicación que se han dedicado las 24 horas del día a lo largo de todos estos meses a tratar de herir permanentemente cualquier decisión o cualquier acción del gobierno, lastimarla, demolerla, horadarla, descalificarla, cualquiera. Si venían vacunas, porque venían vacunas; si no venían vacunas, porque no venían vacunas; si el gobierno decide que es hora de poder caminar por la calle sin barbijo, hay que ponerse el barbijo; si las vacunas son comunistas porque vienen de Rusia; si son chinas, entonces no sé, como no, la Asociación de Pediatras dice, no, primero hay que hacer no sé qué cosa para poder vacunar a los chicos, aunque el ANMAT ya, que es el ente que determina si una vacuna se puede utilizar o no se puede utilizar, ya dijo lo que había que hacer. En fin, podemos estar toda la noche hablando de una disputa muy desigual, muy asimétrica. El 95% de la comunicación argentina, y creo que me quedo corto, está en manos de la oposición. Cuando digo la oposición de verdad. La oposición militante. Y la que le permite, por ejemplo, a Macri ser el expresidente más blindado de la historia argentina, la que le permitió durante 4 años de su presidencia tener un blindaje absoluto, la que le ha permitido a Rodríguez Larreta en la ciudad de Buenos Aires estar no blindado, sino directamente cubiertos desde todos lados. Inédito en la historia democrática argentina, ningún espacio político, ningún funcionario ha sido protegido y blindado como fueron los dirigentes del macrismo, mientras que el peronismo, el kirchnerismo, el mundo del oficialismo hoy aparece como siempre el lugar del mal, ¿no? Y cotidianamente y sistemáticamente. Ahora, Ricardo, eso que vos estás planteando respecto de los medios, que comparto, también forma parte de un déficit muy importante por parte de la estructura de gobierno que de los últimos 20 años ha gobernado por lo menos 12. Sí. No haber podido establecer un instrumento y una herramienta de comunicación con medios emergentes que por lo menos contaran la verdad con sentido profesional. Digo, eso es un déficit. Sí. ¿Qué pasó ahí? A ver,
sería una historia larga y es una conversación para hacerla más profundamente. Trata de sintetizarme. No, lo voy a sintetizar, ¿no? Tuvimos la ley de medios, con todos los problemas que suscitó la implementación de la ley de medios, con el papel de la Corte Suprema en su momento. Los medios de comunicación, la industria de la comunicación y de la cultura, es uno de los pilares del capitalismo en su forma expansiva y mucho más en el tiempo neoliberal del capitalismo. Son monstruos claves para entender el modo como se construye sentido común, subjetivación, para que sea posible que una sociedad se someta a un sistema que produce una desigualdad como nunca existió en la historia humana y que sin embargo los propios afectados sientan que es la mejor sociedad en la que pueden vivir. Digo, cuando uno piensa, ¿cómo es posible que no en la Argentina, en gran parte de los países del mundo, se acepte que el capitalismo neoliberal sea un sistema que en algún momento parecía que ya había logrado conquistar el tiempo, la historia, el futuro, el pasado y el presente? Eso en parte también se explica por esa maquinaria fabulosa, sutil, que son los grandes medios de comunicación, que es la industria de la cultura y de la comunicación. Si Estados Unidos llegó a donde llegó, no lo hizo solo con los misiles, los portaaviones y su capacidad guerrera, que por supuesto es gigantesca, sino que también lo hizo con Hollywood, lo hizo con su capacidad discursiva, con la construcción de imaginarios sociales que recorrieron el mundo y que hicieron que gran parte de la humanidad quería vivir o imaginaba que lo ideal era vivir como en California. Con esto te quiero decir que la batalla es siempre desigual, que un gobierno puede tratar de inventar y dar aire y darle mayor potencia a radios comunitarias, a canales, a redes, a lo que fuere, pero la potencia de esas grandes empresas que son parte del conglomerado corporativo, que a su vez están ligadas a las formas actuales de la digitalización y las grandes plataformas virtuales, es una batalla muy difícil. ¿Es imposible? No, por eso se ganó en el 2019. Quiere decir que en las sociedades siguen pasando cosas. Pero yo respondo a lo que vos me decís. Para mí la comunicación es al mismo tiempo, y debería ser siempre, estar en contacto con una épica que se genera en el interior de la política. Una política que no entusiasma, una política del equilibrio, de la pura moderación, es una política que no puede interpelar y que al mismo tiempo tiene que atravesar una pandemia y en el interior de esa pandemia no es capaz de resolver las demandas de la sociedad porque no puede, porque no encontró el modo o porque tiene enfrente un poder demasiado fuerte, hace que todo se vuelva un poquito más complicado, más difícil. Yo creo que es un momento en el que hay que tratar, obviamente, de construir una comunicación distinta. La campaña en este tramo tiene que tener otra comunicación, pero también se trata de que el gobierno pueda tomar decisiones que tengan capacidad de impacto en el corto, mediano y largo plazo, que se pueda recrear participación política, que se puedan generar formas del entusiasmo. Entusiasmo y política van de la mano. Es como tratar de transformar algo desapasionadamente, es imposible. Hay que hacerlo con pasión. Y creo que lo que nos ha faltado ahora es reintroducir también en nuestra acción de gobierno y en nuestro modo de vincularnos con el pueblo esa lógica de la decisión, el entusiasmo, la toma de riesgo. Este es un momento donde hay que tomar riesgos, en todo sentido. Ya no hay lugar para ir por ese lugar del medio, esa idea de los consensos constantes. La sociedad argentina no lo permite. No lo permite. Los grupos económicos fuertes, los núcleos políticos, mediáticos concentrados, van por la destrucción de nuestro gobierno. No quieren el consenso, no les interesa. Ya vimos la experiencia de Dilma Rousseff en Brasil. En su segundo gobierno creyó que podía negociar con los poderes económicos, nombró como ministro de Economía quien hubiera sido el ministro de Economía del candidato neoliberal, y al poco tiempo, no solamente que la destruyó un golpe parlamentario, sino que se fue con un nivel de aprobación, creo que era de 5 puntos, producto de que no pudo tomar lo mejor de la tradición del PT. Lo peor que puede hacer un gobierno
de tradición popular, democrática, es pensar que se puede establecer un punto de acuerdo y de moderación en el vínculo con los poderes reales. Me parece que el conflicto es parte de la vida democrática y hay que aceptarlo como tal. ¿Esto lo hablas con Alberto? Sí, ¿Se lo claro, planteas? ¿Y sí. qué te dice? A ver, algunas cosas me dice que está de acuerdo, otras cosas me dice que no. Alberto tiene una, digamos, por formación, por historia, tiene una tendencia a la reivindicación de la lógica de los consensos, del diálogo, de la moderación, pero también hizo un aprendizaje a lo largo de esta pandemia. Uno de los más importantes es poner en evidencia el rol del Estado. Lo que no quieren es que el Estado ocupe un papel significativo, no solamente en la salud pública o en la educación pública, sino también en núcleos neurálgicos de la vida económica, que el Estado tenga una participación activa. Lo que puso en evidencia la pandemia es que más de 30 años de neoliberalismo a nivel global generaron un desastre de tal naturaleza que hoy hay que recuperar el Estado, que hoy hay que recuperar la capacidad de intervención del Estado. Alberto eso lo vio e incluso le permitió revisar algunas de sus propias convicciones económicas, que estaban más ligadas a una mirada, vamos a por llamarla más liberal de la economía, que la que necesitamos, que es una idea de un Estado mucho más activo, que participa, que disputa también con los núcleos del poder económico el tipo de reorganización de la vida económica. Y por otro lado también descubrió en carne propia que esos mismos medios de comunicación con los que él podía tener una buena relación, lo quieren cortar en pedacitos. Y todos los días buscan cortarlo en pedacitos, sea lo que sea, por errores propios, por aciertos, por lo que sea, lo quieren destruir. Entonces me parece que en ese sentido también hay un aprendizaje, y ojalá que ese aprendizaje le permita encarar, porque tiene 2 años más de gobierno por delante. Siempre hay que recordar que las elecciones de medio término no relegitiman a un gobierno en términos concretos. Lo que hacen es plantearle a un gobierno si la base electoral que ha tenido sigue acompañándolo o le plantea críticas, y en todo caso el gobierno tiene que tomar nota y ser capaz de gobernar mejor los 2 años siguientes, pero la legitimidad de origen es intocable. Acá en la Argentina pareciera que no es así, sobre todo cuando en una elección de medio término pierde un gobierno de tradición popular. Fue lo que pasó. Cristina perdió sus 2 elecciones de medio término y probablemente la mejor etapa de su gobierno, que fue después de la derrota del 2009, fue una lectura muy importante, muy significativa de esa derrota y la aceleración de las transformaciones que había que encarar. Yo creo que tendríamos que ir en lo que se abre a una profundización de un proyecto que se ancle en lo esencial de nuestro proyecto: mejorar las condiciones de vida de la mayor parte de nuestra sociedad y sobre todo de los que más sufren. La conclusión final tiene que ver precisamente con que siempre estás vinculado con Córdoba, tenés muchos amigos y muchos de ellos son comunes, dialogás mucho con ellos. Nuestro programa se emite fundamentalmente en la provincia de Córdoba, en todo el territorio, y en ese análisis que podemos hacer, lo que te vamos a pedir es una reflexión final mirando ese lugar que tiene que ver ni más ni menos que con la provincia mediterránea. A ver, yo tengo vínculos muy profundos, afectivos, amigos queridos que hoy ya no están más y que marcaron mi vida. Mis hijos pasaron su infancia y pasan ya sus juventudes en Córdoba. Tenemos la suerte de estar ahí cerca de Yacanto de Calamuchita. Amo a Córdoba, amo la historia de Córdoba, y sé al mismo tiempo que Córdoba está atravesada por enormes y complejas dificultades. Me preocupa grandemente la derechización de la sociedad cordobesa, me preocupa también lo que le ha pasado al propio peronismo cordobés, la incapacidad a su vez del kirchnerismo de constituirse en una fuerza política significativa. Sé que Córdoba es una provincia con mucha potencia, con muchas intensidades, con mucha gente
extraordinariamente rica en todo sentido. Por eso uno se pregunta con mayor inquietud por qué pasa lo que pasa, cómo es posible que Córdoba sea el lugar que prefiera en el mundo Mauricio Macri, que fue, en mi perspectiva, el peor presidente de la historia democrática argentina. Pero bueno, lo tendrán que responder los cordobeses y cordobesas, ¿no? Gracias como siempre. Queda abierta la posibilidad de seguir analizando y aprendiendo con vos. Un placer. Gracias.